El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día. La información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Estamos ya de regreso y estamos en la mesa, efectivamente en la mesa de análisis de Línea Directa, en este jueves 24 de abril y con un tema que pues verdaderamente sí merece de la discusión y el análisis, el repunte de sarampión y tosferina en el país, dos enfermedades que pensábamos estaban erradicadas. La pregunta central con la que vamos a iniciar la mesa es si estamos preparados para una nueva crisis sanitaria en el país. Y voy a comenzar por el invitado que nos está acompañando esta mañana, es el titular de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, doctor Kenny Sousa, muy conocido aquí con nosotros en Línea Directa. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Víctor, y un saludo a todos los presentes aquí en la mesa y a las personas que nos ven y nos escuchan pues en los diferentes medios. Bien, pues aquí estamos y sigo acá en el orden. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, a nuestro invitado, a la mesa, a la producción. Y hello, estimado audiencia. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Saludarte, saludar a los compañeros, saludar al doctor que nos acompaña, a Kenny, al auditorio y por supuesto pues al equipo. Ya que estamos con Jesús Rojas. Jesús, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto tener a este invitado, un saludo para los compañeros y por supuesto para el auditorio que nos acompaña. Bien, pues vamos a empezar precisamente con esa pregunta, ¿no? Ya se ha comentado sobre estas enfermedades y todo el mundo lo relaciona, este regreso de estas enfermedades que se pensaba erradicadas, lo relaciona pues inevitablemente con el tema de la vacunación. ¿Qué está fallando? ¿Qué falló en el país? ¿No nos queremos vacunar o no ha habido vacunas de entrada? ¿Qué pasa con estas enfermedades? Pero lo básico, ¿qué es el sarampión y qué es la tosferina? Ya ni nos acordábamos de esto, sí, doctor. Muy bien, pues mira, el sarampión es una enfermedad causada por un virus y es altamente contagioso. La tosferina es una enfermedad causada por una bacteria igualmente contagiosa, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común estas dos infecciones? Pueden llegar a ser mortales y si no llegan a ser mortales puede llegar a haber complicaciones muy graves en los niños, principalmente los niños pequeños, y lo más importante son prevenibles por vacunación. Yo creo que es el punto medular, ¿no? El que se pueden prevenir y si no nos vacunamos pueden llegar a tener un desenlace fatal. Eso es. ¿Qué falló? ¿Vacunación? ¿Qué falló? ¿Presupuestos? ¿No tenemos vacunas suficientes o qué? No, yo creo que estamos viviendo una etapa donde ya hay muchos grupos antivacunas y esto ha afectado pues no solamente a México, esto ha afectado principalmente a todo el país, América Latina. Esta crisis del sarampión, por así decirlo, pues empezó en Estados Unidos, en Norteamérica, principalmente la OMS dice que este año hubo 1,589 casos en América. La principal pues son Estados Unidos y Canadá, y pues México ya empezó con los casos de sarampión. Por ejemplo, en Chihuahua hay 403 casos confirmados de sarampión. ¿A qué lo podemos atribuir en ese estado? Pues se encontró que es de un grupo étnico, probablemente por así decirlo, que se encontraba ahí y que no están muy socializados con el tema de la vacunación. Incluso pues este grupo de personas están en contra de la vacunación y podemos ver el grande riesgo de las personas que no se quieren vacunar, porque no solamente ponen en riesgo a sus hijos o a su familia, sino ponen en riesgo a todos los demás. Bien, vamos contigo, Juan. Bueno, doctor, datos de la OMS, aquí dice que sí, fue un problema estructural del gobierno mexicano. A ver, dice, 3 casos de problema de la OMS en México es... Número 1, hay una vacunación, una cobertura de vacunación menor que el 2013. Que el gobierno mexicano tiene una cobertura menor que el 2013, datos de la OMS. Número 2, hubo escasez de vacunas de este tipo. Lo dice también la OMS que no lo tuvieron a tiempo durante al menos 3 años. Y número 3, no hubo campañas de vacunación. Y 4, que los cuadros completos de vacunación de niños menores de 2 años cayeron considerablemente en estos 2 años. ¿Por qué el gobierno mexicano falló entonces? O sea, sí hay antivacunas, pero lo que dice la OMS es que faltaron vacunas, no hay los cuadros completos, no hubo campaña de vacunación y la vigilancia cayó notablemente. ¿Por qué?
Bueno, voy a revisar esos datos, ¿no? Lo importante es, sí, durante la pandemia, el año 2020 y 2021, sí hubo un retroceso en la vacunación. Yo creo que la pandemia afectó mucho, principalmente incluso hasta en la producción de vacunas. ¿Por qué? Porque muchas de las vacunas que se producían, pues dejaron de hacerlo porque empezaron a producirse las vacunas contra COVID. Eso fue uno de los grandes limitantes que hubo. También en esto que estuvimos aislados, pues interfirió un poco, y esto pues en el 2020-2021. Las campañas sí se han venido realizando, incluso yo creo que aquí hay como una confusión, porque nos comentaban que en años previos no teníamos las semanas nacionales de vacunación, como así lo teníamos en conocimiento. Antes, en el año anterior, se le llamaban Semana Nacional de Salud Pública. ¿Por qué? Porque además de aplicar las vacunas que le tocaba a cada grupo etario, pues se hacían otras acciones preventivas. Esto yo creo que fue la confusión. Este año, ya actualmente dijo el nuevo secretario, sí, ahora se va a llamar Semana Nacional de Vacunación. La base de la prevención, en este caso, hablando de medicina preventiva, doctor, es la vacunación, es la base fundamental. Me pareció un error, qué bueno que lo corrigieron, de quitarle la Semana Nacional de Vacunación por ponerle Semana Nacional de Salud, y la población efectivamente se confundió. Bueno, vamos contigo, Araceli. Bueno, como bien decía el doctor Kenny, cómo esta parte de antivacunas empieza en los Estados Unidos, me llama la atención que leía en El País un artículo sobre la política antivacunas y el tema de cómo va a afectar, sobre todo por la cercanía de Estados Unidos con México. Entonces, la movilidad entre Estados Unidos y México sabemos que es muy grande. Venimos de un periodo vacacional donde también muchos mexicanos tienen que ir a trabajar. Son cuestiones laborales, son cuestiones estudiantiles, incluso es la parte del turismo, y hay mucha movilidad, hay mucho tránsito entre las fronteras y Estados Unidos. Entonces, aquí, por un lado, ¿no? Por el otro, me llamaba la atención lo que expresaba el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa sobre riesgos epidemiológicos y emergentes de la UNAM, y decía que todos los países que no tenemos una tasa de vacunación óptima, nos vamos a ver afectados en este cambio de programa de salud que tiene Estados Unidos. Obviamente en México tenemos esa cercanía. Un programa acelerado de vacunas ayuda. Sin embargo, hace la aclaración, hay que restablecer y renovar el sistema de salud, que en México es totalmente insuficiente. Un sistema así se rompe con cualquier incremento de la demanda y de asistencia. 2 preguntas, doctor, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su trayectoria. La primera, ¿qué hace falta en el sistema de salud mexicana? Y segundo, ¿qué papel juega la coordinación entre organismos internacionales, entre las autoridades de gobierno federal, las estatales y sobre todo las municipales, que se me hacen la primer ventana para poder llegar a zonas marginadas, sobre todo las áreas indígenas y de otras partes que son grupos vulnerables? Muy atinado. Pues lo comentaste muy bien. Yo creo que la relación con Estados Unidos pues es muy importante. Recordemos que Estados Unidos abandonó la Organización Mundial de la Salud este año, e incluso el secretario de Salud de Estados Unidos es una persona abiertamente antivacunas. Esto pues nos avisora que probablemente esta relación pues nos puede llegar a afectar. Por eso es importante que las políticas públicas del país y principalmente del Estado pues fortalecerlas. Aquí es muy importante la prevención. Sí es importante saber qué porcentaje de vacunación tenemos, y en este tema Sinaloa pues es de los estados con mayor porcentaje de vacunación, principalmente en los niños pequeños, entre los niños menores de 5 años de edad, que es cuando tienen mayor riesgo de una complicación por enfermedades como sarampión o tosferina. El acceso a las vacunas es muy importante, porque si bien todas las unidades de salud cuentan con vacunas y cuentan con las suficientes, puede ser el IMSS, el ISSSTE, IMSS Bienestar, etcétera, y en la zona urbana pues tenemos el acceso muy cercano a un centro de salud, pues sí está protegido, pero debemos tener la certeza de que la zona rural también esté protegida, porque no es lo mismo una persona que se encuentra viviendo a 40 minutos, 1 hora de Culiacán, que a lo mejor no puede venir porque deja de trabajar, no tiene los medios, o incluso no tiene la cultura ni la educación. Es por eso que estamos reforzando las campañas de vacunación y nos estamos enfocando principalmente en esto, en ver dónde se encuentran los menores porcentajes de vacunación y reforzar. Todas las enfermedades pues tienen todas las vacunas tienen una población blanco. ¿Qué significa esto? Que si bien son para todos, pues tenemos que ver dónde son las personas más susceptibles a una complicación o a una defunción, y tenemos que
cerrar esas pequeñas brechas. Actualmente nosotros nos anticipamos, la Semana Nacional de Vacunación empieza este 26 de abril, pero por nuestro secretario de Salud, el doctor Cuitlao González Galindo, dijo, no vamos a esperar el 26, vamos a empezar desde el 1 de abril. Y reforzamos esta campaña de vacunación, se contrataron 200 enfermeras extras a las que ya teníamos para que empiecen a hacer estas campañas en la zona rural principalmente, en las zonas alejadas de la zona urbana. Y pues tenemos 3 semanas anticipándonos. ¿Para qué? Para completar un mayor porcentaje de personas vacunadas. Muy bien, vamos contigo, Jesús. Sí, yo te preguntaría, doctor, ¿cuántos casos se han presentado en Sinaloa? Dijiste 400 en Chihuahua, creo que 1000 alrededor del país, no sé. En Sinaloa, ¿cuántos casos tenemos? Uno. Y la otra es este esquema de vacunación en estas nuevas enfermeras que contrataron para llevar este servicio a todos los sinaloenses. ¿Qué carga en sus hieleras, en sus mochilas, cuáles son las vacunas que le deben de poner a los sinaloenses, y en este llamado también pues a ser receptivos y a estar atentos para podernos vacunar o completar nuestros esquemas de vacunación? Muy bien, mira, aquí en el estado solamente hemos tenido un caso de sarampión, pero es un caso que se llama asociado a importación. ¿Qué significa esto? Pues que no era una persona que residía en Sinaloa, no era sinaloense, era una persona que estuvo de paso. Esta era una fémina de aproximadamente 30 años de edad, la cual provenía de Chihuahua, pasó por Ahome, principalmente en la ciudad de Los Mochis. Ahí se detectó que tenía los síntomas de sarampión, incluso ya estaba vacunada, Se detectó, se tomó la muestra, salió positiva y se le dio el seguimiento y se hizo un cerco epidemiológico. O sea, un cerco epidemiológico son búsqueda intencionada de casos en todos los contactos donde estuvo esta persona, incluso durante todo el recorrido. Y esta persona de Los Mochis se fue a la ciudad, al estado de Puebla. Entonces solamente pasó por el estado de Sinaloa. Ya nosotros ya pasamos el tiempo de cuarentena de la vigilancia epidemiológica y no hemos tenido ningún otro caso. ¿Qué significa? Que los porcentajes de vacunación que hemos tenido pues nos sirven para protegernos, y es por eso que tenemos que seguir insistiendo en aumentarlos, ¿no? Perdón, ¿se contagia el contacto, el sarampión? El sarampión se contagia en la saliva, cuando nosotros hablamos, cuando estamos estornudando, incluso al respirar, aventamos unas gotículas, le decimos unas pequeñas gotas que no nos damos cuenta y cuando una persona está enferma de sarampión, está irradiando esos virus a través de la saliva, de las superficies donde toca, y el sarampión es sumamente contagioso. Se cree que puede contagiar un enfermo aproximadamente a 16 personas no vacunadas, ¿no? Entonces imagínate la gravedad de las personas que no tienen una vacunación. Bueno, 2 preguntas. Una, ¿qué tan amplio, qué tan fuerte presencia tiene el grupo de los llamados antivacunas en Sinaloa? ¿Qué han detectado ustedes? Porque en redes sociales sí se ven muchos mensajes en ese sentido. No sé si es broma o simplemente son comentarios, pero ¿ustedes qué ven? Sí ha habido un pequeño grupo, yo creo que en Sinaloa no es tan abundante. Sí leemos los comentarios o incluso cuando nosotros hacemos las campañas, porque me ha tocado acompañar a las personas, a las vacunadoras y vacunadores. Sí hay personas que todavía están renuentes a vacunarse. Son pocas en el estado. Pero todavía tenemos eso y estamos trabajando en la concientización. ¿Qué argumentan? ¿Qué dicen? ¿Por qué no se vacunan? Es múltiple, ¿no? Primero yo creo que es el desconocimiento. Eso es lo más importante. Hay desconocimiento de las vacunas. Y una de las que en un momento tuvo un pequeño rechazo fue la vacuna del virus del papiloma humano. Creo que ahí a veces nuestra cultura no lo permitió. Trabajamos mucho con la Secretaría de Educación Pública, con los maestros, con los padres de familia, y ahora la vacuna del virus del papiloma humano tiene gran demanda. Pasó lo mismo con influenza. Yo creo que había muchos mitos. Había personas que me referían, si me pongo la vacuna de la influenza me va a dar la gripe más fuerte, etcétera. Empezamos a trabajar, vino el COVID, también hubo un rechazo a la vacunación. Después vimos que la vacunación era lo que nos permitía salvar las vidas, nos permitió llegar otra vez a la normalidad y otra vez una aceptación. Y así yo creo que es una evolución constante de tener mayor comunicación e información con el personal. Pero con este regreso, estoy aquí recuperando, porque son varias las preguntas, con este regreso de enfermedades que ya conocíamos y que queríamos que ya estaban desterradas, sarampión y tosferina,
¿Se debe vacunar la población adulta? ¿Toda la población se debe vacunar? ¿Hay vacunas suficientes? Hay vacunas suficientes, hay que enfocarnos principalmente en los niños que les toca a los 12 y a los 18 meses de edad. Sí. Y pues si hay alguna persona que tenga dudas si no se ha vacunado o ya pasaron algunos años, puede llegar a vacunarse también. Algo importante que mencionar, Sinaloa es un estado migratorio, también tenemos muchas personas que nos vienen y nos ayudan en las tareas agrícolas y estos son focos de atención para nosotros, ¿no? Estamos reforzando mucho la vacunación en las zonas de las cuarterías, en la zona de los campos agrícolas, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa. Estamos aquí en la mesa de análisis hablando con el doctor Gerardo Kenny Insunza. Él es el titular de Prevención y Promoción de la Salud, sobre estas dos enfermedades que, repito, pues se pensaba pues, que ya estaban desterradas. El asunto es que, si bien Sinaloa no está entre los estados con más casos de sarampión y tosferina, sí hay una alerta ya en varios estados y la pregunta es si esto se puede convertir en una crisis sanitaria si no se le controla con la vacunación adecuada. Hay varias preguntas, hay algunas dudas básicas, de cualquier manera es importante y vamos a aprovechar su presencia aquí. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos en redes sin comerciales, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, aquí seguimos. Juan, nos quedamos contigo. A ver, traigo más datos. Y el organismo, perdón, el Observatorio Nacional de Vacunas, que está en la UNAM, dice pues, que solamente el 8.8% de los niños... un poco más fuerte para que nos escuchen. Que solo el 8.8% de los niños en México menores de 2 años tienen el cuadro completo. No porque no quieran, sino porque no hay vacunas, lo dice el Observatorio Nacional. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no han llegado las vacunas? ¿Qué vacunas? Del cuadro completo. O sea, el cuadro completo habla, puede faltarle una, dos, no sé. Sí, ¿por qué no tiene cuadro completo? Después del 2023, no habla de la pandemia, habla después. ¿Por qué en México el 8.8% de los niños con el cuadro completo, pues es durísimo ese dato? Yo creo que está mal esa nota. Voy a revisarla, ¿no? Porque el Observatorio Nacional de Vacunas sí, pero los grupos son menores de 1 año de edad y el otro son menores de 5 años de edad. No, nunca los valoramos con menores de 2 años de edad. Y aquí puede haber un sesgo importante. ¿Por qué? Porque al completar Perdón, me equivoqué. Menores de 3 años. Bueno, de todas formas es hasta menores de 5 años de edad. ¿Por qué? Porque tienen que completar... Sube 36% a 5 años, pero menores de 3 años es el 8.8. ¿Cuál es la fuente? Observatorio Mexicano de Vacunas de la UNAM. Okay. Es importante analizarlo, yo creo que sí, ahí hay, pero hay que ver cuál es el esquema completo, porque te voy a poner un ejemplo, en el sarampión te vacunas a los 2, 6, 12 y 18 meses y se considera completo hasta que tiene las 4 vacunas. Si hay un menor de 2 años que tiene, por ejemplo, 6 meses, el menor de 2 años, se considera incompleto porque no ha completado todo, ¿no? Esto es un sesgo un poco administrativo, ¿no? Lo importante es que los menores de 5 años estén arriba del 95% de la cobertura. Bien, eso es lo que nos protege a todos. Vuelta a la mesa, vamos contigo, Araceli. Bueno, yo quiero retomar algo que comentaba Víctor sobre el tema de este movimiento de las antivacunas, sobre todo la hesitancia que viene siendo estas dudas que generan las vacunas, que es identificada como una de las 10 principales causas en materia de salud por parte de la OMS, que ha crecido bastante la desinformación. Ya tenemos un reporte de riesgos globales del Fondo Monetario Internacional que decía. Entonces, yo quisiera preguntarte, hacer hincapié en este sentido de cómo están trabajando, porque tú hablabas de concientización. Entonces, ¿de qué forma? ¿Qué actividades están haciendo? Porque la verdad es que hay una crisis de credibilidad en el sector salud. Y también, si tienen ustedes diagnósticos, más que nada municipios, estatales, sobre todo en la aceptación, ¿sí? Sobre todo de las vacunas, o sea. Sí, de hecho, pues tenemos estos censos, no tanto de cuántos son las personas que las rechazan, ¿no? Pero sí tenemos los porcentajes de vacunación por municipio, por estado, y ahí vemos cuáles son las limitantes. Sí hay personas que tienen estas corrientes, ¿no? De no ser antivacunas. ¿Y cómo trabajamos? Pues principalmente con las enfermeras. Cuando ellas van y visitan los domicilios, nos ayudan a concientizar. Es importante el trabajo que ellas hacen. ¿Por qué? Porque le explican a la familia, principalmente a la madre, o a veces como visitan en las mañanas, los cuidan a veces los abuelitos, ¿no? Les explican, les enseñan,
y les muestran qué vacunas les hace falta y cuáles pueden llegar a ser vacunan. las complicaciones. Sí han convencido. Ok. Fíjate que a veces cuando yo hablo con ellas, A esas estadísticas son interesantes sí, conocerlas. yo pues. les digo, oye, pues, ¿por qué hay que hacer renuento y eso? Y ellas me comentan, la verdad, a veces es difícil nuestro trabajo porque tenemos que llegar a convencerlas de que se aplique. Y aparte ellas hacen un censo en las colonias o en las comunidades rurales donde van, y si hay un niño que no se vacunan, vuelven a visitarlo. O por ejemplo, si tiene 2 meses, lo registran y a los 4 meses lo vuelven a visitar y a los 6 meses otra vez y le dan el seguimiento a ellos, ¿no? Entonces es el trabajo más importante que tenemos en campo. Las otras pues son las campañas que hacemos dentro de las unidades médicas, ¿no? Donde los promotores de salud pues nos ayudan a que la población que está yendo a consulta o que está en espera de ser atendida, pues se le da esta información, se le concientiza, Bien. se le vuelve a recordar. Ahí vamos. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Está acompañándonos hoy el doctor Gerardo Kenny Insunza, titular de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Estamos hablando de estas 2 enfermedades que ya se supone estaban erradicadas y las tenemos de vuelta, sarampión y tosferina. Hay una persona que pregunta, Sandy Bel Carvajal, dice, doctor, dice que sus hijos no tienen la vacuna de los 12 años. Uno ya tiene 14 y la otra tiene 13 y pregunta si todavía se le puede aplicar las vacunas que le corresponden. ¿Ya se les sí, pasó? sí, dice? aunque Sí. pues lamentablemente ya pasó el tiempo, sí hay que aplicarse. ¿Qué vacuna le corresponde? Pues ahorita yo le recomendaría, principalmente por el grupo de edad, aunque ya pasó la del virus del papiloma humano. Para niñas y niños ya, ¿verdad? Ya este año se da en niños, ¿no? Sí. Anteriormente fue en niñas, porque como hubo la pandemia, hubo un retraso en la vacunación principalmente en esto, ¿no? Y en el virus del papiloma humano. Y después hicimos unas campañas para avanzar en los porcentajes, unas campañas especiales en el 2022 y 2023. Y protegíamos a la población más vulnerable, que en este caso pues son las mujeres, ¿no? Porque el virus del papiloma humano, además de presentar esta infección de transmisión sexual, Bien. puede evolucionar a un cáncer en la mujer. Entonces, además de la de papiloma, ¿qué otra? Pues hay que aplicarle, ver si tienes la del sarampión, aunque ya pasó mucho tiempo, pero hay que ver la de hepatitis, todas las vacunas, todas son especiales, ¿no? Si no se acuerda. No sé hasta dónde terminó, pues sí, hay que ver se la si puede terminó. aplicar de hace daños y se la es que no me acuerdo si es que hay señoras dicen no me acuerdo si le apliqué la vacuna del sarampión, tienen tantos hijos que no se acuerdan. Si se recuerda, le recomiendo que se la ponga. Okay, pero que se pues hay que ver vacune. hasta dónde terminó el esquema, ¿no? Porque Sí. no es lo mismo si terminó el año, a los 5 años, Sí. a los 10, 15, a lo mejor sí terminó hasta los 5 años completo. Entonces tendríamos que ver la cartilla y si no, pues aplicarle las que le correspondan o ver cuáles. Bueno, permíteme, Juan, ¿alguna duda? No, y bueno, esa es de responsabilidad de los padres de familia, de Sí, quién claro, más, ¿no? claro, o sea, claro. tener el esquema de vacunación completo de tus hijos, sí, ciertamente es un tema de que exista las vacunas en el gobierno, pero ya en lo particular, pues cada uno debe de llevar esos controles Claro. a través de esa libretita en colores, me acuerdo. Sí, que la tenías, cartilla de y te la iban ahí vacunación. marcando, Sí, ¿no? Llevas sí. la amarilla, la azul, la morada, y pues ahí vas Así es. armándola, ¿no? Bien, Juan, nos quedamos contigo. Doctor, a ver, para entender un poquito en Sinaloa cómo vamos el tema de vacunas, ¿cuántas vacunas de tosferina y sarampión se aplicaron a los niños sinaloenses en el 2022, 23 y 24? Para saber cuál es la gráfica, si tuvo vacunas, hubo caída. ¿Tenemos esos datos? Pues no traigo exactamente ahorita el de la tosferina, pero sí te los consigo con mucho gusto. Los porcentajes sí los estamos viendo, los cortes trimestrales, terminamos el esquema completo, o sea, no nomás la de tosferina, porque Sí, viene pero, una vacuna. nomás para que, claro, Pero ahorita- deja que te responda. No, ¿sí? es que tengo Sí. poco tiempo y Sí, a veces el adelante. tiempo. A ver, Sí. sí está bien el esquema completo, pero ahorita tenemos una crisis de tosferina y sarampión. Esas 2 vacunas, la pregunta es, ¿qué tantas cantidades se aplicaron? Porque en eso es lo que tenemos crisis. Si hubiera crisis de hepatitis, le preguntaría hepatitis. Tenemos esas 2. ¿Qué cantidad se aplicaron? Pues no tengo ahorita a la mano ese dato, te lo consigo con ¿Y mucho gusto. porcentajes de Los porcentajes estamos cobertura? arriba del 95%, ¿no? En sarampión y tosferina. En sarampión y tosferina, Ok. y vienen en conjunto con otras vacunas, pues una vacuna que no solamente es para tosferina, sino vienen Sí, 6 vacunas ahí, 6 ¿Cómo se llama esa vacuna? hexavalente. Pues. Hexavalente, Entonces, muy bien. pues no Si te me puedo ponen las separarlo, pero cantidades, sí, si me ponen las cantidades por ahí donde te las consigo, pero con mucho gusto. Sí. Muy sin bien. problema. Araceli, vamos contigo.
Bueno, yo quiero continuar y tú lo decías muy bien, Estados Unidos se sale de la Organización Mundial de la Salud, lo cual me parece muy preocupante, sobre todo porque sabemos que la mayoría de las investigaciones en materia de salud, pues es Estados Unidos quien lleva la delantera. Entonces, veía yo también una nota de Mauricio Rodríguez, que también es un doctor de la UNAM, y decía que hay otros peligros ocurriendo, ¿no? Va a aumentar el tema de la gripe aviar y la influencia, se cierran los centros de investigación, ya no hay tanto apoyo a proyectos de investigación en materia de salud, y hay un riesgo de perder la visibilidad y las estadísticas en materia informativa, lo cual podría crear una crisis mundial en materia de salud. Entonces, aquí Estados Unidos, pues hay que reconocer, era un soporte en materia de salud pública global, y la eliminación de programas claves pues nos pone en peligro prácticamente a todos. Obviamente, para los países que contamos con menores recursos, menores presupuestos en materia de salud, bueno, eso marca pues una mayor limitante, ¿no? Quisiera retomar y volverte a preguntar en el tema de la agenda de inmunización del 2030, porque dice la Organización Mundial de la Salud que un factor importante es lograr la inmunización. Entonces, el primer enemigo, dice el doctor Peter Hotez, que es el movimiento antivacunas. Entonces, de esta manera, el éxito depende de crear alianzas. ¿Cómo está trabajando en esta materia la Secretaría de Salud en crear alianzas dentro y fuera del sector salud? Si están trabajando internacional, nacional o simplemente local. No, es internacional. De hecho, pues hay muy buena relación con la OMS y con la OPS. Hay muchos cursos de vacunación. Estados Unidos era el que mayor aportaba económicamente para la investigación. Ya la compra de los biológicos, de los insumos y la parte logística, pues pertenece a cada país, ¿no? México. No nos va a afectar en eso porque nosotros pues ya tenemos nuestro presupuesto. Pero los temas de investigación, de capacitación, pues probablemente. Aparte, pues las corrientes que se encuentran. Bien, Jesús. Mira, yo te preguntaría específicamente para el caso de Sinaloa. Entiendo pues que cada entidad tiene su propia, digamos, problemática de salud particular. En Guerrero hay brotes de tal enfermedad, en Chiapas de tal enfermedad, en Chihuahua de tal enfermedad. Dices, en Sinaloa un caso nada más, de sarampión. Un caso asociado a importación, estuvo de paso, y pero te cuenta para Y Sinaloa. te preguntaría específicamente, ¿tenemos suficiente cantidad de vacunas de BCG? Sí, continuamos. De hepatitis B, También, de la pentavalente, también, de rotavirus, también, de influenza, también, SRP, neumococo, de todas. de todas. COVID. Pues entonces, COVID, De COVID también, y bueno, fíjate que estamos pasando, perdón. nada más concluiría, las que te acabo de mencionar son todas las que están en el cuadro En el básico de esquema vacunación. nacional, así Es es. decir, Sí, hay. si tu respuesta es que Primera y sí, segunda dosis. Completas, todas las está si tu respuesta es que sí, asegurado. es que Sinaloa entonces no tiene ese problema. Yo creo que todos los estados pudieran tener el riesgo, ¿no? No hay Sí, que claro, tomarlo a claro, ligera, claro, claro. pero Pero Sinaloa vacunas está hay, pues. fortalecido en ese tema, en cuanto a porcentajes de vacunación, en cuanto a las vacunas que tenemos, y yo creo que todavía la cultura que tenemos aquí es muy buena. Positiva en Hay vacuna. cosas que trabajar, claro que sí, hay que hacer alianzas, y hay que ver dónde están las personas blancos, las personas que se pueden complicar, dónde Sí. están los determinantes sociales que pueden afectar a Bien, este entonces si tema. tenemos vacunas en el sistema de salud y todo lo que es el cuadro básico, hay suficientes vacunas. ¿Qué papel debemos de asumir los ciudadanos, los padres de familia, para evitar un brote de estas dos enfermedades muy conocidas ya como sarampión y tosferina, que ya en otros estados pues ya hay un problema serio? ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué mensaje les darías a los ciudadanos en ese sentido? Pues yo creo que es una gran responsabilidad el llevar a sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen que ver que no solamente es no vacunarlos, ¿no? Es ponerlos en riesgo de una complicación o de un desenlace fatal. Y a veces la desinformación pues no nos permite ver eso. Pero lo vemos cuando hay alguna enfermedad en la escuela, ¿no? Si alguien comenta cualquier enfermedad, se alarman los padres de familia y es cuando empiezan a recapacitar si llevaron a sus hijos a vacunar y nos piden el apoyo, y claro, con mucho gusto vamos y llevamos todos los apoyos que necesitan, pero creo que sí necesitamos tener mayor responsabilidad, mayor compromiso con la salud. Y por ejemplo, algo que se acostumbraba antes era la consulta de los niños sanos, ¿no? Donde teníamos el seguimiento a los niños para ver cómo estaba el peso, la talla, y hay que seguirlo fomentando. Y de hecho, los esquemas de vacunación así es, hay que llevarlos al nacer, hay que llevarlos a los 2 meses a revisar, a los 4, a los 6, al año, a los 18 meses, a los 4 años, y así. ¿Para qué? Para ver no solamente
cómo sigue el crecimiento, el peso y la talla del niño, sino para ver sus esquemas de vacunación y pues, para prevenir estas enfermedades. Bien, Juan, estamos cerrando. Doctor, ¿dónde hay que ir a vacunarse? ¿Dónde están los puntos? ¿Dónde es más fácil? ¿Van a ir a las escuelas en esta jornada, campaña o Semana Nacional de Vacunación? ¿Dónde es más fácil conseguir las vacunas? Sobre todo cuando alguna te falta. Mi hija hace poquito, tiene 5 años, batalló para conseguir un par. Fueron a la escuela y se la pusieron ya. Pero vamos, durante 5 años sí batalló para conseguir un par ahí de vacunas. ¿Cómo hacer con un papá? Le falta 1 o 2 vacunas y no sabe a dónde acudir. Pueden acudir a cualquier unidad de salud, ya sea del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar. Del IMSS Bienestar hay 224 centros de salud, o sea, hay una gran capacidad. ¿No? Seas afiliado o no, se recomienda que vayan a su derechohabiencia. ¿Por qué? Pero si no tengo, para llevarle un seguimiento. Se la pueden aplicar sin problema. No tengo nada. Al IMSS Bienestar. Las personas que no tienen una derechohabiencia como IMSS o ISSSTE, acuden a cualquier unidad del IMSS Bienestar, que antes eran los servicios de salud de Sinaloa. ¿O centros de salud? O centros de ¿También salud. hay vacunas? En todos los centros de salud, en todos los hospitales. Y entendemos que no todas las personas pueden dejar de trabajar y acudir al centro de salud, ¿no? Porque trabajan papá y mamá. Todavía tenemos las campañas de vacunación en las zonas rurales, también en las zonas urbanas. Y con esta campaña nacional de vacunación vamos a reforzar las visitas. ¿Cómo funciona esta vigilancia que tenemos en vacunación? Cada unidad de salud tiene repartido ciertas zonas, se llaman AJEPs, donde cada ellos tienen la responsabilidad de ver que esa zona esté vacunada. Entonces, a ver, por tiempo, doctor. Sí. Perdón. Antes veíamos a las famosas vacunadoras con sus hieleritas, casa por casa. ¿Van a hacer lo mismo ahora? Lo siguen haciendo. Yo creo que esa es una percepción que a veces tenemos, porque todos salimos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y sale el papá y la mamá, y regresamos a las 7 de la tarde. Entonces, pero te dejaban un papelito y no te lo dejan. Pues hay que revisarlo, ¿no? Pero sí se están haciendo las campañas. De hecho, ahí está. Yo destaco mucho el trabajo de medicina preventiva, tanto del Seguro Social como del ISSSTE. Mi madre fue jefa de medicina preventiva, ya falleció, y me llevaba a sus brigadas, a los campos pesqueros, a las comunidades rurales. Y se visitaban todas las comunidades. Yo no quería ir porque yo no sé cómo le hacían. Mis respetos para el personal que recorre, y por eso lo están haciendo antes para poder realizar cobertura al 100%, entiendo, ¿no? Así es. De hecho, pues todo el año se ha hecho. ¿Qué estamos haciendo este mes? Reforzando. En la campaña nacional de vacunación, pues vamos a seguir reforzando y vigilando lo que durante todo el año, pues hemos visto algunas oportunidades, ¿no? Bien. Entonces, sí. Cerramos, Araceli. Bueno, recordar que pues siempre las medidas de higiene son fundamentales y la prevención del contagio de cualquier enfermedad viral pues comienza con el lavado de manos. Es lo que sabemos, o que si tienen algún tipo de enfermedad, bueno, el uso del cubrebocas. ¿Qué recomendaciones da a la sociedad en general con su experiencia, con su trayectoria y obviamente con lo que usted ve día a día? Mira, el lavado de manos disminuye el 80% de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Solamente lavarnos la mano, ¿no? Algo que debería ser muy normal para todos, no siempre lo es. Hay que seguir reforzando el uso de cubrebocas cuando, ¿no? Cuando estemos enfermos. Yo creo que cualquier síntoma respiratorio, por un estornudo, hay que usar cubrebocas. Y lo que más recomendaría, tener la cultura de acudir siempre con un médico, ¿no? Si tienes el menor síntoma, siempre acudir con un médico, no autodiagnosticarse, no autotratarse, eso es muy importante. El ChatGPT no. Nos ayuda a orientarnos, pero también nos ayuda a confundirnos y asustarnos. Doctor Google. Vayan con el médico, la verdad el único que puede diagnosticar es el médico, nada más. Eso es muy importante. Y darles el tratamiento adecuado. Jesús, tú cierras. No, pues yo al contrario, un agradecimiento para todas las enfermeras y enfermeros que están en estas campañas de vacunación. Me están diciendo que estuvieron en Celaya y el Trébol. Entiendo que para esas comunidades donde es difícil desplazarse, ahí van los enfermeras y las enfermeros, pero creo que es responsabilidad de los padres, nosotros que vivimos en la ciudad donde está a metros, a tal vez 1 kilómetro o 2 el centro de salud, pues nosotros llevarlos y no esperar que vayan a mi casa. Digo, el interés principal de la salud de tu hijo está en ti. Así es. Caso distinto en estas comunidades, como me dicen acá en el municipio de Escuinapa, pues que son lejanas y que representaría muy complicado llevar a tus menores allá cuando tienes 2, 3, 4, 5 hijos. La comunidad del Trébol es una comunidad indígena del sur de Sinaloa. Órale. Están llegando hasta pues los últimos rincones. Mira, cada centro de salud tiene responsabilidad de las colonias que están aledañas a él, y también las campañas extraordinarias van a las zonas donde ya donde no está tan cercano, ¿no? Entonces, así cubrimos. Llegan hasta en avioneta a veces, ¿no? No me ha tocado este año en avioneta. Pero en lanchas. Pero sí, en lanchas, y la otra vez me mandaron un video arriba de una mulita. Un burro, sí. No, la verdad, sí.
Sí, no sé sí, cómo no. será la Y ahí palabra, anda- pero y ahí andan las de un blanco hasta agradecimiento arriba, a todas las enfermeras y enfermeros con su trabajo. Sí, y entonces esta campaña nacional de salud o Semana Nacional de Salud inicia Este 26 de abril, ya. a nivel nacional. Este Nosotros ya sábado. empezamos, ¿no? En el estado nos adelantamos Sí. para reforzar. Este sábado inicia. A nivel nacional este sábado 26. Eso es. Y El Sinaloa sábado. ya está en marcha. En Sinaloa todo el año trabajamos, pero el 1 de abril reforzamos estas acciones. Muy bien. Pues agradecemos mucho que estés aquí, doctor. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias al doctor Gerardo Kenin Sousa, el titular de Prevención y Promoción de la Salud. Esa es la idea, pues dar a conocer toda esta información. Juan, muchas gracias. Nos vemos. Araceli, gracias. Buen día. Jesús, gracias. Saludos a Armando, que hoy no pudo estar en la mesa, pero en la tarde acá vamos a saludar de nuevo con los temas que hay que comentar. Gracias a la producción en todo el estado y gracias por encima de todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.